meeting to Antes de comenzar el servicio, I want us to pray for all the people that are hearing the messages that we're sharing. quiero orar por todas las personas que escuchan el mensaje que vamos a compartir. I got a note from somebody in Cuba this week. Recibí una nota de alguien en Cuba esta semana And we've had people from Russia and Honduras and so many countries. y tenemos personas de Rusia, Honduras y otros países. And some of you, I really thank you for sharing our messages out on your internet and your groups. Y le damos gracias a todos ustedes que comparten este mensaje en sus grupos. So join me in prayer just for a moment. Heavenly Father, in the name of Jesus, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, we lift up everyone that hears these messages for you. Señor, levantamos ante tu presencia a todas estas personas que oyen estos mensajes por ti. Let the word of God come with power, oh God. Que tu palabra venga con poder, oh Dios. And any people out there that are hungry for your word, Lord, connect us to them. Y todas estas personas que tienen hambre y sed de tu palabra, conéctanos con ellos. Yes, open the door wide, Lord, for your gospel to be shared through these messages. Señor, abre una puerta ancha y eficaz para que tu mensaje llegue. Let Jesus be glorified in everything we say and we do. Que Jesús sea glorificado en todo lo que decimos y hacemos. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Well, God bless you all. Dios les bendiga a todos. Pastor Wayne's going to be sharing the message tonight. El pastor Wayne estará compartiendo esta noche. And I know he's excited. Y sé que está muy emocionado. I know he's anointed because he called me at 6:30. Sé que está ungido porque me llamó temprano hoy. So, Pastor Wayne, we're turning it over to you. Pastor Wayne, adelante. Well, praise God. Thank you, Pastor. Gloria a Dios, gracias, pastor. I hope you got stirred up last week by Pastor Tom's message. Espero que todos ustedes hayan recibido avivamiento la semana pasada con el mensaje del pastor Tom. I'm going to go in a little different direction tonight, but I don't think we're done with that theme, and you're going to be hearing a lot more in coming weeks about the power of God. Y voy en una dirección un poco diferente, aunque entiendo que no hemos terminado con el tema central de la semana pasada y vamos a estar oyendo en las próximas semanas más sobre el poder de Dios. The early church had great power. La iglesia primitiva tenía gran poder. Healing, signs, wonders. The dead were being raised just like what happened during Jesus' ministry. Sanidades, milagros, prodigios, muertos resucitados, así como fue durante el ministerio de Jesús. So let's continue to pray like we heard last night in the book of Acts. They got together and prayed, Lord, stretch forth your hand and heal the sick. Y oremos como oramos la semana pasada, en la cual dijimos, Señor, extiende tu mano para que los enfermos sean sanados. Let your word come forth with great power and boldness. Que tu palabra fluya con gran poder y afirmación. We want to once again welcome all those that are with us on Zoom, on Facebook. Una vez más le damos la bienvenida a aquellos de ustedes que se reúnan a través de Facebook y en Zoom. We're here every Monday night at 7 p.m. That's Eastern Daylight Savings Time. Y aquí estamos los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos, horario de verano. We are Sermon Online. Somos Sermón Online. And all of the messages here we record and they're archived on our website. Y todos los mensajes aquí son grabados y archivados en nuestra página en la red. And you can access those at sermononline.org. Y usted puede accesar estos mensajes a través de sermononline.org. But I want to move right into the message tonight because I am excited. I'm stirred up. Y quiero moverme al mensaje, pasar al mensaje inmediatamente porque estoy muy emocionado, estoy avivado. The title of my message is The Marks of Grace. El título de mi mensaje son La marca de la gracia. The marks, las Okay. marcas. Las marcas de la gracia. We often speak about the grace of God here. I'm not going to do an in-depth study on that.
Y a menudo hablamos de la gracia de Dios. Por aquí no voy a desarrollar un mensaje entero al respecto. And although grace is often talked about in churches, I think it's often misunderstood. Y aunque la gracia es con frecuencia predicada en las iglesias, creo que con frecuencia también es malentendida. The traditional definition for grace is it's God's unmerited favor. La traducción tradicional de la gracia es el favor inmerecido que tenemos de Dios. Yeah, it's his undeserved love that we cannot earn, we can't work for, we can't buy by anything that we do. Es el amor no merecido que recibimos de Dios, por el cual no podemos ganarlo por lo que hagamos, pensemos, digamos, trabajemos. And that's all true. Y todo esto es cierto. And scriptures like Ephesians 2, 8, and 9, one of my favorite portions of scripture, Y escrituras como Efesios 2, versos 8 y 9, de mis versos favoritos. it says, "For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino de Dios, de modo que nadie se pueda jactar. So, because God's grace isn't earned, we don't work for it or deserve it. Así que de modo que la gracia de Dios no se gana, no es algo por lo cual podamos trabajar para ganarlo. We really have nothing to boast about En realidad no tenemos nada de qué jactarnos, because it's all God. porque es todo de Dios. But some people misinterpret that to mean, oh, because of grace, I have an excuse to keep living a sinful life. Pero algunas personas malinterpretan esto y dicen de la siguiente manera: oh, por la gracia tengo excusa para continuar una vida de pecado. I can just live in the world and love the world and be like the world, and it's God's grace. Y puedo vivir en el mundo, amar el mundo, pertenecer al mundo, y es la gracia de Dios. Let me be very clear tonight. That is a false gospel. Déjeme ser claro esta noche, eso es un evangelio falso. Paul warned against this in a number of places. And again, this isn't my message tonight. Y Pablo nos advierte sobre esto en varios lugares, a pesar de que este no es mi mensaje esta noche. But in Romans chapter 6, I'll just read a couple of verses. Pero en Romanos 6 leeré un par de versos. And here, Paul warns against this false belief that grace is an excuse to keep sinning. Y aquí Pablo nos advierte sobre esta malentendida creencia de que aún por la gracia nos permite seguir viviendo en pecado. I don't think you can translate this, but I call it greasy grace and sloppy agape. Ok. Es una gracia resbalosa y es un amor fingido. Yeah, that's Not good bad. enough. Ok. All right, Romans 6, verses 1 and 2. Romanos 6, versos 1 y 2. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? So Paul says if you and I think, oh, grace is an excuse to keep being carnal, keep living in sin, and being worldly, he says, by no means, you got it all wrong. Así que Pablo dice que si nosotros pensáramos de esta manera, oh, la gracia es una excusa para continuar viviendo en pecado, él nos advierte, no, de manera alguna. Look at verse 15. Mire el verso 15. What then? Shall we sin because we are not under law, but under grace? By no means. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Let me read this verse from the New Living Translation. I'll read parts of it so you can translate it, Dari. Thank you. Voy a leer este verso de nuevo de la nueva versión viviente.
Well, then, since God's grace has set us free from the law, Bueno, entonces, como la gracia de Dios nos ha librado de la ley, does that mean we can keep sinning? ¿significa esto que podemos seguir pecando? Of course not. Por supuesto que no. So, yes, grace is unmerited. We don't work for it. We don't deserve it. Así que la gracia precisamente no es algo que nos podamos ganar o que merezcamos. But what we're going to look at tonight, and this is again, my message is marks of grace. What are the evidences or the results of real grace in a person's life? Y una vez más, mi mensaje esta noche es las marcas de la gracia. ¿Cuáles son las señales, la evidencia de la verdadera gracia? Nobody understood and wrote more about grace than the Apostle Paul. Nadie entendió más o escribió más al respecto sobre la gracia que el apóstol Pablo. But he understood there's more to grace than just some excuse for us being sinful and carnal. Y él entendió que la gracia era algo más que simplemente una excusa para ser carnales o pecaminosos. Look what he says about grace in his own life. Mire lo que él dice sobre la gracia en su propia vida. 1 Corinthians 15, verse 10. Primera de Corintios 15, verso 10. He says, by the grace of God, I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, that's the other apostles, yet not I, but the grace of God that was with me. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Now, if I'm still living in sin and I'm carnal and I'm just in the world, Si todavía continúo yo viviendo en pecado y soy carnal y todavía estoy en el mundo, it's going to make no sense to say, praise God, I am what I am by the grace of God. no tendría sentido decir, gloria a Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. That's a disgrace. Eso es una desgracia. If I'm claiming to be a child of God saved by grace and I'm still living a carnal, sinful life, it's a disgrace to the name of Christ. Si yo afirmo ser hijo de Dios por la gracia de Dios y aún así vivo una vida de pecado y carnal, es en sí una desgracia. Remember, we just read in Ephesians that Paul says, when the grace of God works in your life, you have nothing to brag about. Y recordemos lo que leímos en Efesios, cuando la gracia de Dios opera en tu vida, no hay nada de lo cual nos podamos jactar. Sounds like Paul is bragging here. Y aparenta que Pablo está jactándose aquí. In context, he's just mentioned all the different apostles. En contexto, él menciona, se refiere a los otros apóstoles. He says, I worked harder than all of them. Yo he trabajado más que todos ellos. Peter, James, John, I worked harder than any of those guys. Pedro, Juan, Jacobo, yo he trabajado más que todos ellos. Yet it wasn't I, but the grace of God that was in me, working in me. Pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo, que opera en mí. So true grace leaves marks, it leaves evidence. Así que la verdadera gracia deja marcas, deja evidencia. There's another word that Paul uses here. It's the word effect. Hay otra palabra que Pablo utiliza aquí, que es la palabra efecto. Pay close attention to that. Preste atención a esto. He says, his grace to me was not without effect. Él dice, su gracia en mí no fue sin efecto. When God's grace comes into your life, it's going to change you. Cuando la gracia de Dios viene sobre tu vida, te va a cambiar. It's going to leave visible proof, visible evidence that that grace is working in you. Va a dejar evidencia visible de que esa gracia está operando en ti. Let's move on to another very interesting scripture.
Vayamos a otra escritura interesante. Acts chapter 11, verses 22 and 23. Hechos 11, versos 21 y 23. 22 y 23. Oh, sorry, 22 al 23. As the gospel began to move from the Jews out to the Gentiles, Según el Evangelio empezó a moverse de los judíos a los gentiles, the news of this reached the apostles in Jerusalem. las noticias de esto llegó a los oídos de los apóstoles en Jerusalén. And they were very excited to learn more about this, so they sent Barnabas to Antioch. Y estaban muy emocionados de saber más al respecto, así que enviaron a Bernabé a Antioquía. Listen to what happens. Escuche lo que sucedió. News of this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía, el cual cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Now, you can't see grace. Ahora, usted no puede ver la gracia. Grace is invisible. La gracia es invisible. That's why I like this translation. Let me read it again. Es por eso que me gusta esta traducción, la cual voy a leer otra vez. When Barnabas arrived, he saw the evidence of the grace of God. Cuando llegó Bernabé, él vio la evidencia de la gracia de Dios. As soon as he saw these believers in Antioch, he was like, wow, God's grace is working in their lives. Tan pronto él vio estos creyentes en Antioquía, él se sorprendió y dijo, wow, la gracia de Dios está obrando en sus vidas. Earlier in the book of Acts, it says about the apostles, great grace was upon them all. Y más anteriormente en ese mismo libro de Hechos se refiere a los apóstoles diciendo que abundante gracia había sobre ellos. Well, what does grace look like? Así que, ¿a qué se asemeja o a qué se parece la gracia? Well, Paul already gave us one indication. He was working hard for the Lord. It was the grace of God in his life. Y Pablo nos da una indicación aquí. Él estaba trabajando mucho, trabajando fuerte por el Señor. Now, it's not my purpose to make a long list of all the evidences or all the marks of grace in a person's life. No es mi intención tener una lista completa que enumere absolutamente todas las marcas de la gracia en la vida de una persona. We're going to look at one passage of scripture. It's just, I think it's 4 or 5 verses. Vamos a ver un pasaje de la Escritura, son unos 5 o 6 versos. And it's fascinating because I've been meditating on this short passage all week long. Y es fascinante porque he estado meditando en este pasaje durante toda la semana. It's found in the book of Titus. Se halla en el libro de Tito. And I believe we're going to be able to identify 4 clear marks of the grace of God at work in a believer's life. Y creo que vamos a poder identificar unas 4 marcas de la gracia de Dios obrando en la vida de una persona. I'm going to read the passage first, and then I'm going to give you some background. Y voy a leer los pasajes primero y después voy a proveer un trasfondo. You know, whenever you're studying a portion of scripture, it's very important to understand the context. Cuando usted lee una porción de la Escritura es muy importante entender el contexto. What comes before, what comes after, what was happening, what's the background? ¿Qué vino antes? ¿Qué vino después? ¿Cuál es el trasfondo? So let's read from Titus 2, verses 11 to 15. Leamos en Tito capítulo 2 versos del 11 al 15. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us
to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. These then are the things you should teach, encourage, and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Now, notice the passage begins with the grace of God, for the grace of God. Noten que el pasaje comienza hablando comienza diciendo porque la gracia de Dios. But let's get a little background here. Pero vamos a proveer un trasfondo aquí. Paul is writing to Titus. It's similar to the way he writes to Timothy. Así que Pablo está escribiendo a Tito de forma similar como le escribió a Timoteo. These were young ministers that Paul actually refers to as sons. Estos son ministros jóvenes a los cuales Pablo se refiere como hijos míos. And he's encouraging them, teaching them, and helping them in their ministries. Y él los anima, les enseña y les ayuda en sus ministerios. Now, Titus was in Crete, Ahora Tito se hallaba en la isla de Creta. and we will learn in chapter 1 there was a lot of disorder and confusion in the churches in Crete. Y vamos a ver en el capítulo 1 que había desorden y confusión en las iglesias de Creta. And Paul was exhorting Titus to straighten out certain matters in the churches and to boldly teach them sound doctrine. Y Pablo estaba exhortando a Tito a que enderezara una serie de cosas que necesitaban atención en la iglesia en Creta y a que predicara la sana doctrina. Let's go to Titus 1. Vayamos a Tito 1. I'll read verse 5 and then verses 10 to 11. Voy a leer el verso 5 y después 10 y 11. The reason I left you in Crete was that you might straighten out what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. Verse 10, for there are many rebellious people, mere talkers and deceivers, especially those of the circumcision group. They must be silenced because they are ruining whole households by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonest gain. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y ordenases ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Versos 10 y 11. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. As we've often taught here on Monday nights, even in these early churches, Según a menudo mencionamos aquí los lunes en las noches, aún en estas primeras iglesias they had problems. tenían problemas. They had false prophets, false teachers. Tenían falsos profetas, falsos maestros. Pastor Tom likes to teach on the 7 messages to the churches in Revelation 2 and 3. El pastor Tom le gusta predicar sobre los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. They had false prophets and Jezebels and all kinds of weird stuff already. Y tenían falsos profetas y Jezabel y todo tipo de cosas raras. Notice in verse 5 here the reason Paul had left Titus in Crete. Noten en el verso 5 que acabamos de leer la razón por la cual Pablo dejó a Tito en Creta. The reason I left you in Crete was that you might straighten out. Other translations say set in order.
La razón por la cual te dejé en Creta es para que corrigieses. Otras traducciones dicen para que pongas en orden. So Paul knew very well there was disorder in the church there. Así que Pablo sabía muy bien que había desorden en la iglesia allí. And he goes into detail in verses 10 and 11. Y pasa a los detalles en los versos 10 y 11. There are rebellious people, mere talkers, and yes, deceivers. Porque habían rebeldes, habladores de vanidad y engañadores. Paul's not playing around here. Y Pablo no está dando rodeos. He tells Titus they must be silenced. Pablo le dice a Tito, mira, tienen que ser callados. Don't let these people keep teaching false doctrine in the church. They're No, ruining whole households. no permitas que esta gente continúe predicando falsa doctrina en la iglesia. Están arruinando casas enteras. So then in chapter 2, where our passage is found, Entonces, en el capítulo 2, en el pasaje que encontramos, I'm going to read the first 10 verses that lead up to verses 11 to 15. voy a leer los primeros 10 versos que nos llevan a los que leímos anteriormente del 11 al 15. I want you to notice how many times you hear words like teach or doctrine. Quiero que preste atención cuántas veces usted va a oír la palabra enseña y doctrina. Titus 2, verses 1 to 10. Tito 2, versos del 1 al 10. You must teach what is in accord with sound doctrine. Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love, and endurance. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Similarly, encourage the young men to be self-controlled. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching or the doctrine about God our Savior attractive. Pero tú habla lo que armoniza con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, honestos, templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean de un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad. Palabra sana e irreprochable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Enseña a los siervos a ser obedientes a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. So, here's this church that's got a lot of confusion and disorder in it. Así que aquí tenemos esta iglesia que tiene mucha confusión y desorden. They have false teachers and deceivers that are ruining whole households with bad doctrine. Tienen falsos maestros, engañadores que trastornan casas enteras con sus falsas doctrinas. So Paul leaves Titus there to straighten out this mess, Así que Pablo deja a Tito allí para que arregle este lío, to set the church in order. para que ponga la iglesia en orden. Well, how does he go about doing that? Así que, ¿cómo hace eso? Teach, teach, teach sound doctrine. Enseña,
enseña sana doctrina. And give them an example of what sound doctrine produces in a person's life. Y dale ejemplo de lo que la sana doctrina produce en la vida de una persona. Notice over and over he talks about being self-controlled, sound in faith, and so forth. Noten que una y otra vez menciona el dominio propio, ser sanos en la fe y así sucesivamente. So then we come to the passage that we want to look at, verses Así 11 to 15. hasta que finalmente llegamos al pasaje que queremos ver, que son los versos del 11 al 15. The whole chapter is talking about sound teaching, El, cap- sound biblical doctrine. el capítulo entero habla sobre sana doctrina bíblica, sana enseñanza. Teach the old men, teach the older women, train the younger women, even teach the slaves how to live. Enseña al anciano, enseña a las jóvenes, enseña a las ancianas, aún a los esclavos, enséñales cómo vivir. And then when we come to verse 11, in English, it starts with the word for. Ok, y cuando llegamos al verso 11, en inglés comienza con la palabra for, en español aquí empieza con la palabra porque. Yeah, porque. That's good. Yes. Well, when you have that word there, it's connecting it to what came before it. Cuando tienes esa palabra ahí, está haciendo una conexión con lo que vino antes. So now Paul is going to teach Titus about the grace of God. Entonces ahora Pablo le va a enseñar a Tito sobre la gracia de Dios. And he's going to tell Titus again, you need to teach these things with all authority. Y le va a decir de nuevo, tienes que enseñar esas cosas con toda autoridad. So here's mark number 1 of the grace of God. Así que aquí está la marca número 1 de la gracia de Dios. Verse 11. Verso 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. So this life of holiness and being self-controlled and having a life of integrity, it's not going to be by your own strength. It's by the grace of God. Así que esta vida de santidad, dominio propio, esto no va a ser por esfuerzo suyo, sino por la gracia de Dios. So the first mark or evidence, it's a big one, and we're not going to spend a lot of time on it because we often teach about this. Y la primera marca, la principal, en la cual no vamos a invertir mucho tiempo porque hablamos de ella con frecuencia, Grace brings salvation. la gracia trae salvación. It's very plain, it's very clear. The grace of God that brings salvation has appeared to all men. Es de forma muy clara y escueta, la gracia de Dios que trae salvación ha sido manifestada a todos los hombres. No grace, no salvation. No hay gracia, no hay salvación. There's no other way to be saved. Religion won't do it. No hay otra forma de ser salvos. La religión nos salva. Notice Paul uses a very interesting word here referring to the grace of God. Noten que Pablo utiliza una palabra interesante al referirse a la gracia de Dios. He says it has appeared. Aquí en español dice se ha manifestado, se ha aparecido, Yeah, it's been manifested. ha sido manifestada. Well, how can grace, remember, grace is invisible. Entonces, ¿cómo la gracia? Recuerden que es invisible. How can grace appear or be manifested so that all men can see it? Entonces, ¿cómo la gracia puede aparecer o ser manifestada de modo que todos los hombres la puedan ver? It's because the grace of God appeared in a person. Es porque la gracia de Dios apareció en una persona. Look in John chapter 1, verse 14. Mire, en Juan capítulo 1, verso 14. The Word, that of course is the eternal Word of God, became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only,
who came from the Father, full of grace and truth. Y el verbo, esa es la palabra de Dios, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. You know, I've shared here before, you read through the Gospels, and Jesus started to move around Galilee, and all he had to say was, "Follow me." And people left their nets, they left their tax tables, and they started following him. Y hemos compartido por aquí cómo Jesús simplemente tenía que andar por Galilea y llamaba a su gente diciéndole, ven, sígueme, y dejaban sus redes de pesca, dejaban su mesa de tributarias y simplemente le seguían. That's crazy. Es una locura. You don't even know who this guy is. Usted ni siquiera sabe quién es esa persona. And he just looks through the window in your little tax booth there and he says, "Matthew, follow me." Y te mira así a través de la ventana en tu sitio donde tú cobras los tributos y te dice, Mateo, sígueme. And he leaves everything. Y él lo deja todo. He sees these guys fishing in the Sea of Galilee and he says, "Hey, leave all that and follow me." They dropped everything, started following Jesus. Y ve a estos pescadores en el mar de Galilea y les dice, sígueme. Y ellos dejan todo y le siguen. I believe, thinking back to that day, John the Apostle wrote these words that we just read. Y pensando en aquel día, Juan el apóstol escribió estas palabras que acabamos de leer. We saw something. Vimos algo. We saw his glory. Nosotros vimos su gloria. How? ¿Cómo? He was full of grace and truth. Él estaba lleno de gracia y de verdad. We saw grace. Vimos gracia. We never saw that before. Nunca habíamos visto eso. And when we saw grace, we saw glory, and we dropped everything because we wanted to follow that. Y cuando vimos la gracia, vimos su gloria y quisimos dejarlo todo y seguirle. In Romans chapter 5, verse 8, Romanos 5, verso 8, Paul says that on the cross, God actually demonstrated his own love. y Pablo dice que en la cruz Dios demostró su amor. A demonstration is something that anyone can see. Una demostración es algo que cualquiera puede ver. Listen to Romans 5, verse 8. Vayamos a Romanos 5, verso 8. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So much more we could say about this, but again, we often talk about grace brings salvation. Y podemos decir más al respecto, pero a menudo mencionamos que la gracia trae salvación. It's not to minimize the importance. No es para minimizar su importancia, Only God's grace can save you and me. solo la gracia de Dios le puede salvar a usted y a mí. No amount of religion can replace the grace of God. No hay cantidad suficiente de religión que pueda reemplazar la gracia de Dios. Let me say it one more time. Déjeme decir una vez más, True grace brings real salvation. la verdadera gracia trae verdadera salvación. I'm not talking about some kind of a fake conversion where you go forward for prayer and repeat some kind of a prayer, but your life doesn't change. No estoy hablando de una oración vana que usted pasa al frente, repite unas palabras, pero su vida no cambia. True grace brings real salvation. That's deliverance from sin and bondage. La verdadera gracia trae salvación y esto es una liberación del pecado y de la servidumbre. The effect is a radical transformation. De- The One more time. effect. El efecto es una transformación radical We become new creations, the Bible says. y pasamos a ser una nueva creación, dice la Biblia. When I got saved, I didn't know anything about the Bible.
Cuando yo me salvé, yo no sabía nada de la Biblia. I didn't know what grace was. I didn't know what mercy was. I didn't even know what salvation was. Yo no sabía lo que era la gracia, la misericordia, ni siquiera sabía lo que era la salvación. I was a crazy, disillusioned hippie about to jump off a bridge and end my life. Yo era un hippie completamente perdido, a punto de saltar de un puente para acabar con mi vida. And grace appeared to me. Y la gracia me fue manifestada. Jesus saved me. Jesús me salvó. But let me tell you something. I didn't try to be a Christian. My life was radically transformed from that moment onwards. Pero déjeme decirles algo, yo no intenté ser cristiano, sino que mi vida fue radicalmente transformada de ese momento en I, adelante. I stopped cursing. I stopped getting high on marijuana and getting drunk on alcohol. My whole life just changed. Yo cesé de maldecir, de drogarme con marihuana, de consumir alcohol, mi vida entera cambió. So the grace of God has an effect on us. Así que la gracia de Dios tiene un efecto en nosotros. We're not talking about becoming more religious. No estamos hablando de volvernos más religiosos. Oh, well, now that I'm a Christian, I have to go to church more. Ahora que soy cristiano, tengo que ir más a menudo a la iglesia. No, when I experienced God's grace, I was in church every night of the week. No, cuando yo experimenté la gracia de Dios, entonces yo estaba todas las noches en la iglesia. I wasn't reading the Bible because now I'm a Christian. I have to read the Bible. Yo no estaba leyendo la Biblia porque pensaba, bueno, ahora soy cristiano, tengo que leer la Biblia. I couldn't stop reading the Bible. Yo no podía cesar de leer la Biblia. I've told my testimony here how I drove 3,000 miles from California back to Maryland with a little red pocket New Testament in one hand and my other hand on the steering wheel. I couldn't stop reading the Bible. Y yo he compartido aquí mi testimonio de cómo yo manejé 3.000 millas desde el estado de California hasta el estado de Maryland con un pequeño Nuevo Testamento rojo que tenía de bolsillo y lo tenía en la mano derecha y con la mano izquierda en el volante. So the very first thing Paul tells us is the grace of God brings salvation. Así que lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que la gracia de Dios trae salvación. Let's go on to Mark number 2. Vayamos a la marca número 2. Grace is a teacher. La gracia es una maestra. Yeah, that's actually what Paul says. Es Grace is going to teach us. Es lo que Pablo dice, la gracia nos va a enseñar. It's our trainer. Es nuestro entrenador. Yes, grace trains us in godliness and purity. La gracia nos enseña en I don't know how to, I forgot. Godliness and Pureza. en pureza. Verse 12. Verso 12. I'm sorry, what chapter? We're still in the same passage, Titus 2, verse 11, but now we're looking at the next verse 12. Ok, estamos todavía en el mismo pasaje de Tito 2 y ahora estamos viendo el verso 12. Thank you. Referring to the word grace, he continues and says, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Continuando en el capítulo 12, refiriéndose a la gracia, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en ese presente mundo sobria, justa y piadosamente. The word teaches La palabra enseñándonos is a Greek word. If you're interested, it's paiduo. paiviuo, Yeah, es una palabra griega que se pronuncia paiviuo. it's actually the word from which we get pediatrician. Es la palabra de la cual se deriva el término pediatra. It actually means to train a child through instruction, discipline, and punishment. Implica entrenar a un niño a través de disciplina, castigo y I forgot one of them. Castigo, instruction. Instrucción. So
No, Pastor, you don't use those words when you're talking about grace. Oh, pastor, usted no usa esas palabras cuando usted habla de la gracia. Grace means I can get away with anything. La gracia significa que yo puedo salirme con la mía en todo tiempo. If you have a child and you let him do whatever he wants, man, you're going to have a monster. Si usted tiene un niño y usted deja que haga todo lo que él quiera, usted va a criar un monstruo. Children need to be trained. Train up a child in the way he should go. Los niños necesitan entrenamiento. Instruye al niño en su camino. I never saw this before. It's interesting that Paul uses this word to talk about how grace teaches or trains us. Y nunca me había fijado en esto. Es interesante cómo Pablo utiliza esta palabra de que la gracia nos entrena y nos enseña. So when grace first appears to us, we get saved, we become born again. Así que cuando la gracia se nos es manifestada, primeramente somos salvos, nacidos de nuevo. And the Bible says we're babies in Christ. Y la Biblia dice que somos bebés en Cristo. We're like little children and we need to be trained. Somos niños pequeñitos y necesitamos ser instruidos. That same grace that saved us is now going to start training us. Esa misma gracia que nos salva va a comenzar a entrenarnos, a adiestrarnos. Just so you understand how this word is often used in the New Testament, let's look at a couple of other places where the same word paiduo is used. Y de modo que usted entienda mejor, vamos a ver diferentes partes del Nuevo Testamento donde esta misma palabra, paidios, es utilizada. Look in 1 Corinthians 11, Primera de Corintios 11, verse 32. verso 32. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Well, the Spanish is closer to the actual meaning of the Greek word. It's the same word, trained, disciplined, or chastened. En la versión en español es más cercana a la traducción original, que incluye la palabra castigado o corregido. Oh, no, Pastor. God would never chasten us. Oh, no, pastor. Dios nunca nos castigaría. He's such a good God. He's like Santa Claus. He's just always going to be nice to us. Él es un Dios bondadoso, es como Papá Noel, solamente va a ser muy benigno para con nosotros. That's false doctrine. Esto es falsa doctrina. That's a false concept of God's grace. Esto es un falso concepto de la gracia de Dios. God's grace, we don't earn it, we don't work for it. La gracia de Dios no nos las ganamos, no trabajamos por ella. All of our sins are forgiven. We can't work them off. Los pecados nos son perdonados, no podemos deshacernos de ellos. But as soon as we're born again, that grace begins to teach us. Pero una vez somos nacidos de nuevo, esa gracia comienza a enseñarnos. And that includes discipline Esto incluye disciplina and sometimes punishment. y a veces castigo. Look in Hebrews 12. Miren Hebreos 12, Same word is used here. la misma palabra que se utiliza aquí. Hebrews 12, I'm just going to read verse 6. It's mentioned several times in Hebrews 12. Se menciona varias veces en Hebreos 12. Yo solo voy a mencionar la que aparece en el verso 6. The Lord disciplines those he loves, and he punishes everyone he accepts as a son. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. You ever been disciplined by the Lord? ¿Has sido tú alguna vez disciplinado por el Señor? I have. Yo sí lo he sido. If you read all of Hebrews 12, it goes on to say, this isn't pleasant. Si lees todo el capítulo 12 de Hebreos, resume diciendo, mira, esto no es agradable. When you got a spanking by your parents, Cuando tus padres te dan una paliza, it wasn't very pleasant, was it? no fue muy placentero, But it was for your good. pero era por tu propio bien. And when God trains us,
He disciplines us, and sometimes that even involves chastening. Y cuando Dios nos instruye, eso incluye una disciplina y a veces castigo. Why? ¿Por qué? Because he loves us. Porque nos ama. It's his grace at work. Es su gracia obrando. Look at another familiar verse, Revelation 3, verse 19. Mire otro verso familiar en Apocalipsis 3, verso 19. Same word that Paul used in Titus is used here. La misma palabra que Pablo utiliza en Tito es utilizada aquí. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. What's the verse number? Revelation 3:19. 3:19. Thank you, sorry. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Notice in all the verses in Spanish, it's castigo. Noten que todas las traducciones en español dice castigo. That's really a better translation. Those Es- whom I love, I rebuke and chasten. Es muy cerca al original. Aquellos que yo amo, yo reprendo y castigo. So we already see here God's grace is not an excuse for us to keep being ungodly and living in sin and doing all kinds of worldly stuff. La gracia de Dios no es una excusa para continuar viviendo impíamente y haciendo todo tipo de cosas que no agradan a Dios. Let's go back and look at what Paul says grace wants to teach us. Vamos a volver para observar una vez más lo que Dios, lo que la gracia nos enseña. Verse 12 again. Tito 2, verso 12. Yeah. Grace teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente. Some translations say to deny ungodliness. Algunas traducciones dicen negar o renegar la impiedad And worldly lusts. y la concupiscencia del mundo. I kind of like the NIV. It teaches us to say no to sin. Y me gusta la traducción Nueva Versión Internacional que dice, nos enseña a decirle que no al pecado. And to live self-controlled. This was something that we read over and over in the verses earlier in Titus chapter 2. Y esto es lo mismo que leímos anteriormente en Tito capítulo 2. To live self-controlled, upright, and godly lives now in this present age. Que vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo presente. So grace, that's wonderful that all of our sins are pardoned freely. We didn't Y- deserve it. Así que la gracia, y es maravilloso que nuestros pecados, todos ellos han sido perdonados, no fue algo que que pudimos hacer nosotros mismos. But the good news of the gospel is not, hallelujah, he forgave all my sins, but I'm going to keep sinning so he can keep forgiving me. Pero las buenas nuevas del Evangelio no son, oh, aleluya, Él me perdonó, de modo que yo pueda seguir pecando y Él me sigue perdonando. No, he wants me to live a godly life, No, sino que Él quiere que yo viva una vida piadosa, self-controlled, upright, godly life. con dominio propio, una vida piadosa. And Paul actually gives the reason in verse 14 of Titus 2. Y Pablo muestra la razón en el verso 14 de Tito capítulo 2, where he says, Jesus gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own. que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. So grace comes to train me. Así que la gracia viene para instruirme. Stop sinning. Cesa de pecar.
Stop loving the world. Cesa de amar al mundo. Jesus died for you to redeem you from all wickedness. Jesucristo murió por ti para redimirte de toda iniquidad. That word in the original Greek means every lawless deed. Esa expresión en el griego original significa de toda mala obra. Yeah. And to purify for himself a people that are his very own. Y purificar para sí un pueblo suyo propio. Grace is not an excuse to keep being selfish and I got my own life, I'm going to do what I want. La gracia no es una excusa para continuar una vida de egoísmo, diciendo yo tengo mi vida y voy a hacer lo que yo quiero. No, I'm not my own. No, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. I was bought with a price, the precious blood of Jesus. I belong to Jesus now. Yo fui comprado por un precio muy alto, la preciosa sangre de Jesús. Ahora le pertenezco. So, again, we could spend much more time on this, but we often talk about this. But understand, grace doesn't mean we're just going to live a sloppy, worldly, carnal life. Y hemos hablado de esto anteriormente, no vamos a pasar mucho tiempo más en esto, pero la gracia no significa que voy a vivir una vida descuidada, sin cuidado alguno. Grace is going to train you. La gracia le va a instruir. Grace is going to teach me how to live La gracia me va a enseñar cómo vivir a godly life, a righteous life, una vida piadosa, una vida justa, a self-controlled life. una vida de dominio propio. All right, let's move on to the third one. This one's big. Vamos al tercero, es importantísimo, grande. In verse 13, Paul continues in Titus 2 saying, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Verso 13 de Tito 2, Pablo continúa diciendo, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. So we're talking about the marks or the effects of grace in our life. Así que estamos hablando de las marcas o los efectos de la gracia en nuestras vidas. Number one, it brings real salvation. Número uno, trae verdadera salvación. Number two, it trains us in a life of righteousness and godliness. Número dos, nos instruye en una vida piadosa y sobria. Mark number three, Marca número tres. when God's grace is at work, it causes us to look for the coming of the Lord. Cuando la gracia está en operación en nosotros, causa que estemos esperando por el Señor, la así llamada esperanza bienaventurada. Grace awakens this hope within us. Paul calls it the blessed hope. La gracia despierta este anhelo en nosotros, el cual Pablo se refiere como la esperanza bienaventurada. Jesus came once to die for our sins. He's coming again for his church, his bride. Jesucristo vino una vez para morir por nuestros pecados y vuelve por su iglesia. Notice what Paul says, while we wait for the glorious appearing of Jesus Christ. Noten como Pablo dice, aguardando aquella esperanza bienaventurada, la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo. God's grace causes us to look for the return of Jesus Christ. La gracia de Dios causa que nosotros estemos pendientes al retorno de Jesucristo. Listen to me very carefully because this third point I'm going to spend a little bit more time on. Escúcheme cuidadosamente porque este tercer punto voy a pasar un poco más de tiempo. If you've been here with us on Monday nights, you know we talk a lot about end times, the last days, the coming of Jesus Christ. Si usted lleva tiempo con nosotros los lunes, sabe que hablamos con frecuencia de los últimos tiempos, los días finales y la venida de Cristo. But very few churches even talk about the coming of the Lord now. Pero muy pocas iglesias aún hablan de la venida del Señor hoy.
I'll be honest with you, I don't understand that. Siendo honesto, no lo entiendo. But it's not something that you hear about often in most churches. Es algo que usted no oye a menudo en la mayoría de las iglesias. If Jesus is coming soon, my goodness, we should be talking about it all the time. Si Jesucristo viene pronto, deberíamos hablar de ello todo el tiempo. And guess what? Así que adivine qué, He is coming soon. He Él is viene, coming pronto. soon. Él viene pronto. And we should pay very close attention to his final words. These are the last words of Jesus in the Bible. Y debemos prestar atención a sus palabras finales en la Biblia. Revelation chapter 22, the last chapter, the last book of the Bible. Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo, el último libro en la Biblia. Not once, not twice, but 3 times, this is his final word to the church. No una, no dos, sino 3 veces. Esta es su palabra final para la iglesia. Revelation 22, Apocalipsis 22. I'm going to read verse 7, verse 12, and verse 20. Voy a leer los versos 7, 12 y 20. Behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book. Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. He who testifies to these things says, Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, así sea, ven Señor Jesús. If you have a red letter Bible, all the words of Jesus are in red. Si usted tiene una Biblia con letras rojas, las palabras de Jesús son en rojo. You know, when I first met Pastor Tom 50 years ago, La primera vez que conocí al pastor Tom, 50 años atrás, he had a red letter Bible, and I thought, man, that is really cool. él tenía una de estas Biblias con letras rojas y yo decía, wow, qué nice se ve esa Biblia. So I decided to make my Bible a red letter Bible. Así que yo decidí que mi Biblia también fuera Biblia de letras rojas. I got a red pen, and Así I que, underlined all the words of Jesus. así que yo conseguí un bolígrafo rojo y yo subrayé todas las palabras de Jesús. Well, these are the last red letters. Así que estas son las últimas letras rojas. 3 times. 3 veces. Behold, I am coming soon. He aquí, yo vengo pronto. Behold, I am coming soon. He aquí, yo vengo pronto. Yes, I am coming soon. Sí, vengo pronto. Pretty clear. Bien claro. You know, when God says something once, it's very important. Cuando Dios dice algo una vez es muy importante. When he repeats it a second time, you better stop and really think about what he's saying. Cuando Él lo dice una segunda vez, es mejor que usted pare y escuche lo que Él está diciendo. But when Jesus' final words are 3 times the same thing, I think we need to pay attention to that. Pero cuando 3 veces las últimas palabras del Señor es diciendo esto mismo, creo que tenemos que prestar extrema atención a esto. Titus 2 verse 13 again, Paul says, this is our blessed hope. En Tito capítulo 2, Pablo dice, esta es nuestra esperanza bienaventurada. Why would we not want to talk day and night about our hope? ¿Por qué no querríamos hablar día y noche de nuestra esperanza bienaventurada? We should be encouraging one another daily about the soon return of Jesus Christ. Deberíamos estar animándonos unos a otros diariamente en cuanto a la venida del Señor Jesús. Again, I'm not sure I understand why we're not hearing so much about the coming of the Lord anymore in the churches. No estoy seguro por qué no oímos más, por qué no se oye más sobre la venida del Señor en las iglesias hoy en día.
When I first got saved 50 years ago, everybody was talking about it. They were writing books, making movies about being left behind and missing the coming of the Lord and all of that. Hace 50 años atrás, todo el mundo hablaba de eso, se escribían libros al respecto, aún películas sobre los que se quedaron atrás cuando vino el Señor. Hoy no se oye. I don't know if they're afraid they might upset the members if they talk about end times. Quizás que tienen temor de perturbar a los miembros de la iglesia si empiezan a hablar de los tiempos del fin. But again, this is our blessed hope. Pero de nuevo, esta es nuestra esperanza bienaventurada. You know, recently I was asked to preach in a place where they don't talk much about the coming of the Lord. Recientemente se me pidió que predicara en un lugar donde apenas se predica de la venida del Señor. And I wasn't trying to be rebellious, but God told me, tell them I'm coming back. Y yo no estaba tratando de ser rebelde, pero el Señor me dijo, diles que que yo vuelvo. So I did. Así lo hice. I'm not sure how it was received, but I really don't care. I want Mm, people to know Jesus is coming again and he's coming soon. No estoy seguro cómo fue recibido, pero para mí no tiene importancia. Yo prediqué que Jesucristo viene y viene pronto. The Bible says we should be encouraging one another daily and even more as we see that day approaching. La Biblia dice que debemos consolarnos unos a otros con estas palabras y más aún cuando vemos que el día se acerca. Look in 1 Thessalonians 4. We often refer to these verses. Miremos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y a menudo vemos estos versos. I want to highlight a couple things that maybe you've not paid too much attention to. Quiero recalcar algunas partes que quizás usted no preste mucha atención. 1 Thessalonians 4, verses 13 to 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 13 al 18. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con esas palabras. Now, several times here, Paul talks about saints who have fallen asleep. En varias ocasiones aquí Pablo menciona santos que ahora duermen. He's not talking about people who have fallen asleep in a church service. Él no está hablando de personas que se han quedado dormidos en la iglesia. He's talking about real believers who died in faith. Él está hablando de verdaderos creyentes que murieron en la fe. Because of the hope of resurrection, death for the Christian is just sleep. Por causa de la esperanza de la resurrección, la muerte para el cristiano realmente es dormir. When you fall asleep, you know you're going to wake up again.
Cuando usted se acuesta a dormir, usted sabe que se va a levantar de nuevo. When you die in Christ, you're going to wake up again. You're going to be resurrected. Cuando usted muere en Cristo, usted va a despertar, levantarse de nuevo, será resucitado. So Paul says, we don't want you to be ignorant about this. Así que Pablo dice, no queremos que ustedes ignoren esto. Maybe they had lost a good friend or a loved one in the church. Quizás perdieron un buen amigo o una persona cercana a ellos en la iglesia. He says, we don't grieve like the rest of men who have no hope. Dice que nosotros no nos entristecemos como los demás hombres que no tienen esperanza. Of course, we grieve when we lose a loved one. Por supuesto que hacemos duelo cuando perdemos un ser querido, But it's not this kind of hopeless grief that the unbeliever has. pero no es este tipo de luto que tienen los no creyentes. We know that they're asleep, they're going to wake up again. Sabemos que duermen, van a levantarse después Because of the resurrection. por causa de la resurrección. And Paul goes on to say, we believe Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring them back, those who have fallen asleep, with Jesus when he returns. Y Pablo prosigue diciendo que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús cuando él regrese. Paul is very clear here. Jesus is coming back. He died, rose again, went into heaven. He's coming back. Y Pablo es muy claro aquí que Jesús regresa. Él murió, resucitó, ascendió al cielo y él vuelve. Verse 15, he refers to the coming of the Lord. Verso 15 se refiere a la venida del Señor. And then verse 16, he says, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God, and the sleepers, the dead in Christ, will rise first. Y el verso 16 dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. This is our blessed hope. Esta es nuestra esperanza bienaventurada. And so we will be with the Lord forever. Y estaremos siempre con el Señor. Therefore, encourage each other with these words. Por tanto, consolados unos a otros, exhortémonos, animémonos unos a otros con estas palabras. I told Pastor Tom earlier this evening, I've made up my mind. I'm going to start talking more than ever about the coming of the Lord. Y le dije al pastor Tom, antes del servicio, ya lo decidí, voy a hablar mucho más sobre la venida del Señor de ahora en adelante. Look in Hebrews 10, verse 25. Miren Hebreos 10, verso 25. I'll read the second part. It says, let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Voy a leer la segunda parte del verso donde dice, sino exhortándoos unos a otros, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. So the message of the coming of the Lord is to produce encouragement, not fear. Así que el mensaje de la venida del Señor es para que produzca ánimo, no temor. Again, I really don't know why the coming of the Lord is no longer popular in many churches. It should be. Y de nuevo, no sé por qué la venida del Señor no es muy popular en muchas iglesias, lo cual debería serlo. In John 14, this is while Jesus was still here with his disciples. En Juan 14, y es por eso que Jesús aún estaba aquí con sus discípulos. Verses 1 to 3. John 15, right? 14. Juan 14, 1 to 3. del 1 al 3. Thank you. Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you.
I am going there to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. This is very interesting to me. Esto es me encuentro esto muy interesante. He says, Don't let your hearts be troubled. Dice, no se turbe vuestro corazón. But a little later in the same gospel, Jesus says, You're going to have lots of tribulation in the world. Pero más adelante en el mismo capítulo le dice a los discípulos que van a tener muchas tribulaciones en el mundo. You're going to have all kinds of troubles. You're going to be persecuted. Some of you are going to be put to death. Van a tener todo tipo de problemas, van a ser perseguidos y aún algunos de ustedes van a ser muertos. So, how can he be saying, Don't get troubled, but you're going to have a lot of trouble? Entonces, ¿cómo puede él decir, no se turbe vuestro corazón, pero van a tener muchos problemas? Stay focused on the blessed hope. Permanezca enfocado en la esperanza bienaventurada. I'm going back to heaven to prepare a place for you. I will come back and take you to be with me there so that you may be where I am. Voy al cielo a preparar lugar para ustedes y yo vuelvo por ti para que donde yo esté, estés tú también. You know, one of the teachers in our Christian school, she's Un- a pastor's wife. Uno de los maestros en nuestra escuela cristiana, ella es la esposa de un pastor. And I went to her today and I asked her a question. Y fui donde ella hoy le hice una pregunta. I said, I'm curious. Tengo curiosidad. In your church, do you all preach very often about the coming of the Lord? En tu iglesia, ¿predican a menudo sobre la venida del Señor? I found her answer very interesting. Y encontré su respuesta muy interesante. She goes, Well, every time we celebrate the Lord's Supper, Ella me dijo, bueno, cada vez que celebramos la cena del Señor, my husband preaches about the coming of the Lord. mi esposo predica sobre la venida del Señor. I was like, Wow. Yo dije, wow. She says, Well, that's what the Bible says to do. Pues ella me dijo, bueno, eso es lo que la Biblia dice que se debe hacer. And I had to go back and read these verses in 1 Corinthians 11. Y yo tuve que regresar y leer estos versos en Primera de Corintios 11. We rarely hear about this in communion services. Y rara vez oímos sobre esto en servicios de Santa Cena. Listen to the whole thing. 1 Corinthians 11, 23 to 26. Escuche esto completo, Primera de Corintios 11, 23 to 26. 23 al 26. For I Thank you. received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. You know, we have a short memory. Tenemos una memoria muy corta. That's why God ordained the Lord's Supper or communion. Es por eso que el Señor estableció la cena del Señor. We do this to remember Jesus. Y hacemos eso para recordar a Jesús. My goodness, Jesus is the reason I'm here tonight. Y Jesús es la razón por la cual yo estoy aquí esta noche.
I'd be a dead man 50 years ago if it weren't for Jesus. Y yo hubiera sido un hombre muerto 50 años atrás si no hubiera sido por Jesús. But I, like everybody else, needs a reminder. Every time at the communion table, I'm remembering what Jesus did for me. Y como todo el mundo, a mí también me tiene que recordar cada vez que participamos de la Santa Cena lo que Jesús hizo por mí. And this past week when we were celebrating the death, burial, and resurrection of Jesus, Y esta pasada semana, donde se celebraba la muerte y resurrección de Jesucristo, I was overwhelmed as I thought about it. Jesus did all that for me. y yo estaba sobrecogido pensando en todo eso, en que Jesús hizo todo eso por mí. His body was whipped and broken, crowned with thorns. His blood was shed to redeem me, you. Su cuerpo fue azotado, fue crucificado, le pusieron corona de espinas y todo eso fue por ti, por mí. But Paul says at the very end here, every time you celebrate communion, Pero Pablo dice aquí que cada vez que celebramos o comiéramos de este pan, you're proclaiming the Lord's death until he comes. la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Those pastors that are listening tonight, Pastores que me escuchen esta noche, if you don't do it, I would encourage you, whenever you have communion, use it as an opportunity to talk about the coming of the Lord. yo le animo a que cuando ustedes celebren la Santa Cena, lo utilicen como una oportunidad para hablar sobre la venida del Señor. We're remembering what Jesus did for us. We're proclaiming his death until he comes again. Y recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga por nosotros. In the last chapter of 1 Corinthians, chapter 16, En el último capítulo de Primera de Corintios, capítulo 16, Paul gives his final greeting to the church. I've shared on this verse before. Pablo da su última salutación a la iglesia y yo he hablado de esto antes. 1 Corinthians 16:22. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. Paul says, if anyone does not love the Lord, he is to be accursed. Maranatha. Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, Yeah. maranata. The word anathema means be accursed. La palabra anatema significa ser maldición. Oh, Paul, you shouldn't talk like that. Pablo, ¿no deberías hablar así? If anyone doesn't love the Lord, let him be accursed. Si nadie ama al Señor, que sea anatema. And then he adds Maranatha. Y añade la palabra maranata. That can be translated two ways. Both of them, I think, are correct. Se puede traducir de dos formas, ambas pienso que están correctas. One translation is, our Lord will come. Una, He's coming. una traducción es nuestro Señor vendrá. The other one's in the form of a prayer. Come, O Lord. La otra es en forma de oración. Ven, oh Señor. Well, he is coming, and we should be praying, come soon, Lord Jesus. Bueno, Él viene y debemos estar orando, ven pronto, Señor Jesús. We've heard so much about this on Monday nights, but let me just remind us. Y hemos oído esto muchas veces los lunes, pero permítame recordarles, We don't know when Jesus is coming. no sabemos cuándo viene Jesús. No one knows the day or the hour, not even Nadie- the angels, not even Jesus. No, nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles, ni aún Jesús mismo. So beware of any false prophet who claims he or she knows the day of his return. No one knows. Así que tenga cuidado con los falsos profetas que declaran saber el día y la hora, porque But- nadie sabe. As we just read a little earlier, we see the day approaching. Y según leímos anteriormente, vemos que el día se acerca. More and more prophetic signs that Jesus told us to look for let us know the season we're in. Y cada vez más las señales proféticas que Jesucristo nos declaró, los tiempos y las sazones, ¿cómo serían?
And I'm not going to go into all those signs tonight, Y no voy a cubrir todas estas señales esta noche, but I will tell you this. pero le voy a decir esto. Pastor Tom and I talk about this. We've been around for a while, folks. We've been doing this for 50 years. Y el pastor Tom y yo estábamos hablando de esto. Nosotros llevamos tiempo largo haciendo esto ya, 50 años. We have never seen the world in the state that it's in now. Nunca habíamos visto al mundo en el estado que se encuentra ahora. And everywhere we look, it's saying Jesus is coming very soon. Y Be ready. donde quiera que miramos, nos dice, Cristo viene pronto, está listo. Yeah. Jesus didn't say, get ready. He said, be ready. Jesucristo no dijo, prepárate. Jesucristo dijo, estés preparado. Watch, pray, be looking for his return. Vela, ora, espera su venida. That's what grace does. Esto es lo que la gracia hace. It fills us with that blessed hope that my Savior is coming back for me. I want to be ready. Nos llena con esa esperanza bienaventurada de que mi Salvador viene por mí y quiero estar listo. We don't want to be like the foolish virgins who fell asleep without any oil in their lamps. No queremos ser como las vírgenes insensatas que se quedaron dormidas sin aceite en sus lámparas, Or the evil servant that Jesus talked about, o el siervo malo del cual Jesús habla, who said in his heart, this was just something he was thinking, que dijo en su corazón, esto era algo que él pensaba, my master is delaying his coming. mi amo se tarda, And he begins to beat his fellow servants and eat and drink with the drunkards. y comenzó a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. The hope of Christ's return La esperanza del retorno de Cristo motivates us to live holy, godly, separate from this world. nos motiva a vivir vidas piadosas, sobrias, separadas de este mundo. Let me go back and read verse 13 one more time. Déjenme leer el verso 1 Corinthians 16. No. Oh, Our Titus. passage, Titus 2. Titus. Déjenme regresar a Tito capítulo 2 a leer el verso 16 una vez más. Verse 13. Oh, verso 13. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Just a side note, Una nota al calce. notice Paul doesn't say Jesus Christ was a great man or a great prophet. Noten que Pablo no dice que Jesucristo fue un gran hombre o un gran profeta. He's our great God. Es nuestro gran Dios. He's our great God Es el gran Dios and Savior. y Salvador. He is the eternal Word of God. He's the Son of God, but He is God. Es la palabra eterna de Dios. Él es Dios. Praise God, He's coming soon, and we believe that. Gloria a Dios que Él viene pronto y creemos eso. All right, let me finish up with mark number 4. Ok, déjeme finalizar con la marca número 4. So, grace saves us, Así que la gracia nos salva, grace teaches and trains us, la gracia nos enseña y nos instruye, grace fills us with the hope of Christ's return, la gracia nos llena con la esperanza del regreso de Cristo. and number 4, we're not saved by our works, but grace produces good works. Y número 4, no somos salvos por nuestras propias obras, sino que la gracia produce, the grace produces the works, Yes. la gracia produce las obras. Let me read again Titus 2, verse 14. Déjeme leer otra vez, Tito 2, verso 14. This was to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Or one translation says,
who are zealous for good works. ah, para purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. So we're not saved by good works, Así que no somos salvos por buenas obras, but we're saved for them. sino que somos salvos para hacer buenas obras. Do you understand that? ¿Entienden eso? We don't work to get saved or to prove something to God so he'll love us. We're already loved. No obramos sin cesar para ser aprobados por Dios y que Él nos ame. Él But ya nos ama. we already saw grace working in Paul's life caused him to work harder than all the other apostles. Ya vimos cómo la gracia obrando en la vida de Pablo causaba que él trabajara más que los otros apóstoles. He wasn't doing that to get God to love him more. Él no estaba haciendo eso para hacer que Dios lo amase más. He was doing it because he was full of grace and he was just so thankful to God. He wanted to do things for the Lord. Él estaba haciendo eso porque estaba tan lleno de gracia que lo hacía porque quería agradar al Señor. Let's go back to Ephesians 2 for a minute. Vamos a Efesios 2 un momento. Verses 8. Now we're going to read verses 8, 9, and 10. Ahora vamos a leer los versos 8, 9 y 10. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. We're not saved by works, No somos salvos por obras, but the grace that saved us is working in us and should make us zealous to do things for the Lord. pero la gracia que nos salva debe estar obrando en nosotros y hacer que seamos celosos de buenas obras. Let me read verse 10 again. I don't know if you captured what Paul said here. Voy a repetir el verso 10, no sé si capturaron lo que Pablo dice aquí. First of all, we are God's workmanship. God is working on us. Primero que nada, somos obra suya. Dios está obrando en nosotros. He created us as new creations in Christ Jesus to do good works. Él nos creó, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Maybe you're wondering, well, what am I supposed to do, Pastor? Y quizás usted se pregunta, ¿y qué se supone que esté haciendo, pastor? Paul answers that. Pablo contesta esa pregunta. The works that you and I are supposed to do, God already prepared in advance for us to do them. Las obras que tú y yo debemos estar haciendo, ya Dios las preparó de antemano. Some of these amazing testimonies that you hear Pastor Tom and I share here week after week after week, it wasn't something that we were clever enough to think of. Y estos maravillosos testimonios que usted nos oye al pastor Tom y a mí compartir los lunes por las noches, no son el resultado de nosotros haber pensado con gran inteligencia cómo hacerlos. Sorry, Pastor, but we're not even that smart. Lo siento, pastor, pero ni siquiera somos suficientemente listos. God prepared these things years in advance. Dios prepara estas cosas años por anticipado. And when you're willing and zealous to be used by God, He will allow you to step into those works that He's already prepared for you to do. Y cuando tú estás dispuesto y eres celoso de estas buenas obras, Dios te va a poner en esas buenas obras que ya había predispuesto de antemano. And then this enables us to glorify God. Y esto permite que glorifiquemos a Dios. Look at Matthew 5, verse 16, Miren Mateo 5, 16, the words of Jesus. las palabras de Jesús.
Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. I don't know about you, but I want to do something for the Lord. No sé ustedes, pero yo quiero hacer algo para el Señor. I'm not content. I'm not sitting around patting myself on the back for the wonderful things I've done these past 50 years. I got to do more. No estoy contento, sentado, convencido de todo lo bueno que he hecho en los pasados 50 años. Yo quiero hacer más para el Señor. All right, let me finish this up. Déjeme finalizar esto. True grace has effects. La verdadera gracia tiene efecto, It produces visible evidence. produce evidencia visible. When grace is working in a person's life, you can see it. Cuando la gracia obra en la vida de una persona, usted puede verlo. So, what we've been studying tonight is what 5 verses in Titus chapter 2 Y lo que hemos estado estudiando esta noche son lo que 5 versos en Tito capítulo 2, where I believe Paul identifies 4 clear marks of true grace. donde Pablo, entiendo yo, identifica 5 claras marcas de la verdadera gracia. Number 1 at the top of the list, it brings salvation. Número 1, al principio de la lista, trae salvación. I didn't say it makes us religious, No dice que nos hace religiosos, it brings real salvation. sino que trae verdadera salvación. We're saved, delivered from sin, from sickness, from addictions, from worldliness. There's a dramatic change. We're set free. Somos salvos, somos libres del pecado, de la inmundicia, somos verdaderamente libres. Number 2, grace begins to train us. Número 2, la gracia comienza a instruirnos. It's a process. Es un proceso. We don't become a perfect saint overnight. No pasamos a ser un santo perfecto de la noche a la mañana. Training often involves years of instruction, correction, and yes, sometimes even chastening. El adiestramiento implica años de instrucción, de disciplina y sí, a veces castigo. But grace is meant to produce a life of godliness, purity, uprightness, and self-control. Y la gracia debe producir una vida de piedad, de sobriedad, de una vida justa, de dominio propio. So I think every one of us should stop from time to time and examine our life. Is Yo- grace manifesting itself in my life? Yo creo que cada uno de nosotros debe de vez en cuando pausar y examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿está la gracia obrando en nuestras vidas? Do I have more self-control than I had last year? ¿Tengo yo más dominio propio que el que tenía el año pasado? Am I living a more upright, godly life of self-control than I was a year ago? ¿Estoy viviendo una vida más justa, más sobria que la que viví el año pasado? If not, let's go back to the God of grace, go to the throne of grace, Si no, regresemos al Dios de gracia, al trono de la gracia. and pray, Lord, I want to be full of grace like Jesus was. Y ore, Dios, yo quiero estar lleno de gracia como está Jesús. I want the testimony those apostles in the early church had. Great grace was upon them. Yo quiero el testimonio de esos primeros apóstoles que abundante gracia había sobre ellos. The third mark that grace produces is a love, a looking for the return of Jesus Christ. Una tercera marca es que la gracia produce un amor, un anhelo por la pronta venida del Señor Jesús. Our hope is fixed on things above, not on this earth. Nuestra esperanza está puesta en las cosas de arriba, no en las de este mundo. This world is passing away. Este mundo está pasando. Let's stop wasting our time running after money and power and position and all that stuff. Vamos a cesar de correr tras el dinero, el poder, posiciones. Let's fix our hope
on things above and prepare to meet our bridegroom. It could be very, very soon. Fijemos nuestra esperanza en las cosas de arriba, aguardando a nuestro Señor Jesús, que puede ser muy pronto. And finally, grace produces in us a zeal for good works. Y finalmente, la gracia produce en nosotros un celo por buenas obras. We're saved by grace, not by works, Somos salvos por gracia, no por obras. but the same grace equips us to do amazing things which God has already prepared for each one of us to do. Pero esa misma gracia nos equipa para hacer grandes cosas que ya Dios ha predispuesto para nosotros. These verses that we've studied tonight, I think we can safely say this is sound doctrine. Estos versos que hemos estudiado esta noche podemos decir con seguridad que es sana doctrina. And this needs to be taught with all authority in all of the churches. Y esto debe ser enseñado con toda autoridad en todas las iglesias. Let me close going back and reading the entire passage that we've been studying. Déjeme cerrar para leer el pasaje completo que hemos estado estudiando. Titus 2:11-15. Tito 2, del 11 al 15. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. These then are the things you should teach, encourage, and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. No defraudando, sino mostrando toda buena lealtad para que... No, Porque la 11 to gracia de 15. Dios, I got it. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Now, as I'm closing, let me emphasize one final point here. Según cierro, déjeme enfatizar un punto final. Remember, Paul is actually training Titus, and he's telling him, you need to set some things in order in your church. Y recuerden que Pablo está aquí adiestrando a Tito, diciéndole es necesario que pongas ciertas cosas en orden en la iglesia. You have false teachers, you have wrong doctrine. You need to set things in order, and you do it by sound teaching, sound doctrine. Tienes falsa doctrina, falsos maestros y tienes que poner estas cosas en orden y tú haces esto con la sana doctrina. Verse 15 again, these then are the things you should teach. El verso 15, una vez más, estas cosas habla y exhorta, estas son las cosas que debes enseñar. Encourage and rebuke with all authority. Reprende con toda autoridad. These things should be taught with authority in all of our churches. Estas cosas deben ser enseñadas con toda autoridad en todas las iglesias. May God help us in these last days Que Dios nos ayude en estos últimos días, as we're preparing for the soon return of our Lord and Savior, Jesus Christ, según nos preparamos para el pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. to be full of grace Que estemos llenos de gracia and to be able to teach sound doctrine which will produce godliness, a hope for the coming of the Lord, and good works. y que seamos capaces de enseñar sana doctrina que va a producir piedad y una vida piadosa y un deseo por la venida del Señor. Pray with me as we close. Ore conmigo según cerramos. Father, I thank you for your word.
Padre, te doy gracias por tu palabra. Your word is living and powerful, sharper than any two-edged sword. Tu palabra es viva y eficaz, más aguda que toda espada de doble filo. Thank you for the amazing instruction that Paul gave to Titus, and it's also for each one of us. Gracias por la gran instrucción que Pablo le dio a Tito y que es para cada uno de nosotros. We're living in the last days where everywhere we look, we see confusion. Estamos viendo en los últimos días donde sea que miremos, vemos confusión. Even in many churches, they're not even talking about the coming of the Lord, and they're more interested in growth and making money and becoming bigger. Y en muchas iglesias no se habla de la venida del Señor, sino que están interesados en crecer, ganar más dinero y en ser más grandes. But God, I pray tonight that there would be a fresh infilling of the grace of God. Y Señor, te pedimos esta noche que haya una unción fresca de la gracia del Señor. Let great grace be upon us so we can say, like Paul, I worked harder than them all. Señor, que permite que haya una abundante gracia sobre nosotros, de modo que podamos decir como Pablo, que he trabajado más que ellos, But it wasn't me, it was the grace of God with me. pero no yo, sino que es la gracia de Dios en nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Pastor Tom, I'll leave it up to you to close us out. Pastor Tom, le encomiendo que cierre el servicio. Well, praise God, Pastor. Thank you for the wonderful message. Gracias, Pastor, por el maravilloso mensaje. I really don't have anything to add to it. I just think we all need to go and meditate and seek God for our lives, whether we're living full of grace and Y truth. de verdad, no tengo nada que añadir. Creo que todos nosotros debemos meditar nuestras vidas si estamos viviendo en la gracia del Señor. Sound doctrine is so important. La sana doctrina es tan importante. And these last days, I've found that many people just don't want to really live with sound doctrine. Y estos últimos días me doy cuenta que mucha gente no quiere vivir la sana doctrina. Anyhow, I can give you some good news. In Venezuela, there's several churches now have picked up our foundational doctrines and are sharing them in the Y church. le doy buenas noticias. En Venezuela hay ya varias iglesias que han tomado nuestra enseñanza de los 7 fundamentos de la vida cristiana y la están enseñando. Unfortunately, tonight, many of our believers in Venezuela have been kicked off of Zoom. They couldn't get on, and they have been kicked off of Facebook for some reason. There's some problem going on, I think, with the internet in Venezuela. Desafortunadamente, muchos de los hermanos no han podido sintonizar porque hay algunos problemas, muchos problemas con el internet en Venezuela. But I will post the message on Sermon Online on our WhatsApp for all people to be able to get it and to listen to it. Pero muy pronto voy a subir el mensaje en nuestra página para que ustedes puedan escucharlo. Anyhow, God bless you all. Have a De blessed week. todos modos, Dios les bendiga, que tengan una excelente semana.